8 minutos, 8 con 8 minutos. El señor ingeniero Alberto Ainahuano, presidente del Ecuador, se encuentra con nosotros vía plataforma Zoom. Con él vamos a dialogar sobre la afectación o el beneficio del 15% del incremento del IVA para los pueblos y nacionalidades del Ecuador y de manera particular para la serranía ecuatoriana. Don Alberto, buenos días, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo esta mañana. Le escuchamos acá en Riobamba. Buenos días, estimado de este medio de comunicación radiofónica. Un gusto saludar desde la Ecuadunari, ¿no? Desde la Confederación de Pueblos hacia el Quichua del Ecuador. Realmente desde el territorio estamos caminando este fin de semana en algunos espacios de nuestros gobiernos comunitarios. Realmente este día nos toca hacer oficina acá en la ciudad de Quito. Muy buenos días. Gracias, don Alberto. Pido disculpas, la semana pasada no pude tomar contacto con usted, tuvimos un ligero inconveniente acá en estudios. Pido disculpas públicamente porque no pudimos hacer el contacto necesario. Don Alberto, el presidente Daniel Noboa ha dicho que 3 puntitos nomás van a subir el IVA del 12 al 15%. De manera indefinida se escuchan las voces. Don Alberto, estos 3 puntos nada más, pueden ser dos, puede ser uno. ¿Cómo le afecta a la economía de las familias ecuatorianas y de manera particular de las comunidades de los barrios que están a nivel de la provincia de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza, Bolívar también, entre otras que están afiliadas a la Ecuadunari? Por favor, don Alberto. Sí, creo que es importante analizar este punto. Creo que desde la desesperación de este gobierno también, ¿no? Y entender también esto viene acarreando de de los gobiernos de turno que lamentablemente solamente entraron a lucrarse del aparato estatal, a lucrarse ciertos grupos económicos, pero no vieron todos los ecuatorianos y ecuatorianas que existimos lamentablemente, y siempre se ha manejado así el país. Lamentar, no lamentar este hecho de que los gobiernos de turno y con sus ministros solo llegaron a saquear a nuestro país, ¿no? En ese sentido, creo que el gobierno de Daniel Noboa, prácticamente en esta guerra interna que está pasando en nuestro país, eh, está encargada de demasiadas expectativas y pocas contradicciones, ¿no? Dice necesitar dinero para financiar el gasto de guerra, pero perdona a gran parte de las deudas tributarias a los grandes deudores. Entonces, ¿qué eso implica? Eso implica más de 900 millones de dólares al tiempo que propone también subir solamente, como ustedes dicen, no solamente los 3 puntitos, los 3%, ¿no? Para recaudar unos 1.500 millones. Entonces, en ese sentido, creo que el incremento de este impuesto regresivo golpea al bolsillo de la mayoría de la población. ¿Por qué no decir a nuestros hermanos y hermanas que están en las comunidades, en el campo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y los beneficios, ¿no? A los grupos económicos más poderosos. Eso sí, pues, o sea, mientras que golpea nuestros bolsillos de de la población ecuatoriana, pero los grandes grupos económicos salen más beneficiados, ¿no? Aumenta en este caso que el IVA aumenta la tendencia recesiva, disminuye las ventas, aumenta el desempleo, desacelera la economía. Y eso hay que entender, o sea, que ahorita la Ujú. expectativa, por ejemplo, nosotros acá respetamos lo que están haciendo con la seguridad interna acá, ¿no? Más la seguridad de las grandes ciudades, cantones, ¿no? Pero no es que esa seguridad está fortaleciendo, está ayudando también a nuestras comunidades. Gracias a nuestros gobiernos comunitarios es que nosotros también tenemos ese crédito de estar seguros en nuestras comunidades, ¿no? Pues en ese sentido creo que es importante ver desde una óptica, desde una visión de una justicia social, quienes más tienen y más ganan debe tributar más, pues obviamente, ¿no? Y para Ujú. evitar un brusco freno a la economía más poderosa, constatar la existencia de otras medidas alternativas, ¿no? Con un responsable criterio de justicia y de racionalidad económica. Pues, nosotros, desde la Ecuador, hemos presentado unos puntos que voy a nominarlo. Incrementar el impuesto a la renta con criterios de progresividad a quienes ganan más que el presidente de la República, obviamente, ¿no? Aplicar un impuesto especial a las ganancias de la banca que tuvieron en el 2023, una utilidad de 1.150 millones concentradas en 5 bancos. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos haciendo ahorita? Es beneficiar a los grandes grupos económicos. Entonces, sí es importante
obviamente la parte más importante que siempre se ha dicho desde el pueblo ecuatoriano, renegociar los contratos con las telefónicas extranjeras, ahí está más de 1.000 millones al año. Ujú. Entonces, no quieren negociar las grandes telefónicas, ustedes, las operadoras se benefician día tras día cientos y miles de dólares acá, ¿no? Las grandes telefónicas, vea, ustedes saben, ve, por una llamada uno ni siquiera tiene algún plan, alguna cosa, o hace una recarga, ¿qué hace? Chuta, usted ha estado ya, ha activado para recibir tal mensajes. Chuta, ya la cuenta va, o en Ujú. este caso para el plan va subiendo, ¿no? Aunque sea 5 o 6 centavitos, y eso pasa a millones de ecuatorianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los que más aquí son las telefónicas también que dan. Revertir inmediatamente en este caso el oleoducto crudo pesado del Estado, cuyo contrato ya terminó. Sobre el ahorro de la tarifa al transporte abrió unos 1.150 millones, ¿no? Entonces creo que hay esos puntos claves donde nosotros podemos sentar, y ahí están los grandes economistas, ¿no? Creo que los economistas, en vez de beneficiar y ver una progresividad, un futuro desarrollo de todos los ecuatorianos, a veces muchos economistas respetamos, pero algunos economistas creo que no sé cómo pasaron la universidad, o sea, hacen mal los cálculos o no hacen entender bien esos cálculos numéricos, ¿no? En ese sentido creo que es importante nosotros desde el pueblo ecuatoriano también, a veces, esto siempre yo digo, esto pasa por los malos gobernantes. Cada 4 años o cada cierto tiempo, cuando vienen las elecciones presidenciales, no vemos a uno que palpe, vean las realidades, o no vemos a la gente que realmente ha trabajado, se ha preparado y sabe la necesidad. Hoy en día vemos a algunos ministros, Ujú. solo quieren dirigir desde el escritorio. Ya pueden tener su PhD, pueden tener sus estudios académicos, respetamos. Pero otra cosa es acá dirigir la gestión pública, administrar. Algunos ni en su barrio no conocen a los ministros, claro que viven en ciertas urbanizaciones, pero ni en su barrio no saben la necesidad. Uno como dirigente, uno como líder indígena hemos venido gestionando sin tener recursos. Entonces, eso es importante. Es por eso, pueblo ecuatoriano, para las próximas elecciones hay que ver gente que realmente sepa esa necesidad de que todos los ecuatorianas y ecuatorianos veamos, o sea, hacia dónde vamos. No es posible que cada gobierno de turno no termine el periodo 1 o 2 años o 3 años, ya tenemos que estar cambiando. Por todas esas debilidades que está pasando el país, hoy tenemos esas repercusiones. Entonces, es momento de que nosotros, ecuatorianos y ecuatorianos, pongamos esa fuerza de decir, aquí estamos el verdadero ecuatoriano. Acá en el Ecuador no es que manejan miles o cientos de millones de empresarios, sino hay un grupo económico que ellos prácticamente han manejado no solo desde hace 10 20 años, sino en toda la vida republicana. Ujú. No llegan a 130, a 200 siquiera los grandes empresarios. Ahora, usted me dijo, me topó el tema de telefónicas, ¿no? ¿Qué dijo cuando queremos renegociar? El gobierno como que se sintió acorralado. Dijo, si se acaba el contrato con Claro, Movistar y todo y otras empresas más, el país quedaría incomunicado porque nos hemos vuelto dependientes de un teléfono celular. Ese fue el miedo con Guillermo Lasso, por eso no dijo absolutamente nada. Don Daniel Noboa no ha dicho nada y creo que no va a decir nada tampoco, porque si dice, mañana el pueblo ecuatoriano se queda sin estos servicios, va en contra del pueblo. Ahora, el otro tema también es que una vez que si no se da paso al 15%, dicen vamos a quitar el subsidio, y el subsidio significa subsidio al gas, a la gasolina y el diésel. Ahí es cuando generan problemas. ¿Qué va a pasar a futuro si es que esto no se cuaja el tema del 15% del incremento al IVA? Sí, nosotros prácticamente a veces dice el subsidio, la última lucha social que pasamos en junio de 2022 Ajá. mismo, ¿no? Que dijo, ¿no? Prácticamente esos 15, el movimiento indígena, ya digamos, paraliza el país, pero nosotros igual siempre vemos la necesidad no solamente por los pueblos y nacionalidades, ese 15% está beneficiando no solamente al presidente de la Ecuador, al presidente de los movimientos indígenas, de la organización, sino a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, en ese sentido, el tema del incremento del combustible que puede pasar, entonces, no es solamente el movimiento indígena, todos los sectores sociales, todos los ecuatorianos están atentos. Entonces, en ese sentido, creo que es importante
también el tema de subsidios, focalizar, ¿no? Hablan de focalización, pero prácticamente no se ve, ¿no? Ujú. Acá, gracias a la lucha de junio 2022, el tema de esos 15 centavitos, prácticamente las grandes camaroneras, los grandes empresarios, igual son beneficiarios. Pues entonces, en ese sentido, creo que a veces mal interpretan, ¿no? Porque la gente común del mercado, de la calle que están caminando del negocio, a esa gente hay que, o sea, ellos son la mayoría de los ecuatorianos que ven la necesidad, que ven estar acá. Ellos están comprando al diario una leche, una funda de lechecita o pancito, o sea, entonces, esa gente es la necesidad que se afecta. No, pues a los grandes empresarios o los ministros que se reúnen y analizan con su macroeconomía, entonces, ¿qué dicen? Pues bueno, acá eso hay que hacer un cálculo, entonces hay que subir esto. No, así no se funciona. Las verdaderas necesidades están en el pueblo ecuatoriano, como usted bien lo manifiesta. No llegan a 200 grupos económicos que están manejando el país. O sea, nosotros Ujú. somos conscientes del trabajo empresarial, el trabajo económico que se, pero también ellos sean conscientes de que también hay que retribuir. Si ellos están haciendo una evasión tributaria, creo que eso no lleva a la ética, ¿no? A la ética empresarial. También, entonces, nosotros siempre desde el movimiento indígena vamos a estar presentes. Nosotros no solamente estamos el movimiento indígena, la Ecuarunar y la Confeña y la CONAI, la CONAI solamente para estar paralizando, sino también nosotros hemos hecho propuestas, pero lamentablemente los gobiernos de turno, las mesas de diálogo no han funcionado. Entonces, no para que no digan solamente, siempre interpretan mal al movimiento indígena, de manifestar que el movimiento indígena solo asoma para estar en las luchas y para estar Ujú. paralizando el país. No, nosotros no hemos hecho propuestas, sino que no estamos de parte del gobierno, no escuchan nuestras propuestas económicas, nuestras propuestas desde el movimiento indígena, entonces ahí hacen oídos sordos, solamente tal vez escuchan a un grupo tal vez de los compañeros que hacen una representación de pueblos y nacionalidades por intereses de sus puestitos, entonces entienden eso, no entienden la lógica organizativa del movimiento indígena, por ejemplo, la lógica organizativa de que nosotros somos la confederación, que somos la columna vertebral de la CONAI. En ese sentido, ecuatorianos y ecuatorianas, es momento de que también nosotros veamos qué pasa en el país. Gracias, felicitar a nuestros consejos de gobierno, que a nuestros consejos de gobiernos comunitarios, porque ellos están administrando justicia, ellos están viendo sus necesidades, ellos están haciendo su trabajo comunitario, ellos están haciendo sus minguitas. Entonces, gracias a ellos, el Estado, ¿cuánto ahorra? El tema de administración de justicia mismo, el Estado, ¿cuánto está ahorrando? El tema de la seguridad comunitaria, ¿cuánto el Estado está ahorrando? No es que el Estado llega gastando la gasolina con su movilización a las comunidades o las comunidades estamos necesitando de la Policía Nacional, sino nosotros. Ahorita lo que está gastando el Estado es en las grandes ciudades acá, en las comunidades no. Gracias Ujú. a nuestros gobiernos comunitarios estamos ahí con la seguridad, alertas que se hace, compañeras y compañeros. Claro que sí, usted tiene toda la razón en el tema comunitario. En Ambato, por ejemplo, funciona muy bien la Junta de Defensa del Campesinado y por eso también hay un poquito más de miedo que acá en Riobamba o en Chimborazo no sucede aquello. A propósito, usted decía, Más no la Junta, nosotros ah, los gobiernos comunitarios respetamos las juntas campesinas que están en algunos cantones, ujú, pero por ejemplo en la provincia de Tungurahua tiene 4 pueblos y una organización, que ya, es el pueblo Chibuleo, pueblo Salazaca, pueblo Quizapincha, Tomabela, Bunocán. Allá hacemos la administración de justicia, hay que ser sintético en esa situación, que la administración de la justicia indígena hace una proyección en la década de los 90, es en el pueblo de Chibuleo, en la Sierra Central también. Entonces, en ese sentido es una fortaleza. Y también, como usted manifiesta, la Junta Campesinal, también en otros cantones que ayudan también. Y invitamos a otros compañeros también y compañeras a ir fortaleciendo a nuestros gobiernos comunitarios, porque ahí es que ujú, nosotros también, el gobierno no se da cuenta, ¿no? No se da cuenta de que, bueno, pues yo no mando al policía porque ellos viven por vivir, sino nosotros, el esfuerzo que se hace el dirigente, los comuneros, salir en la noche, ver cómo está mi comunidad, está la seguridad comunitaria, o también tiene sus normativas internas, decir que hasta las 11 o hasta las 12 o las 10 de la noche ya se cierra, hasta ahí tienen que ingresar. Esas normativas internas, gracias a los derechos colectivos, ¿quién hace? Entonces, ahí no estamos esperando
que la Policía Nacional gaste el combustible, movilización, vaya comunidad por comunidad, sino la policía no alcanza ni siquiera una comunidad en nuestros territorios. Don Alberto, en ese marco, ¿el toque de queda no funciona en las comunidades? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Porque le iba a plantear el tema de antes de que se me vaya el tema. El tema de la justicia indígena muchas veces lo confundimos con agresión. Por eso estaba citando la Junta del Campesino con la justicia que se hace en las comunidades. Ahora, ¿el toque de queda funciona o no funciona en las comunidades que están agremiadas a la Ecuarunari? El toque de queda es, el Estado solamente pone cuando tiene, en este caso, una emergencia, ¿no? Latente en ese transcurso del tiempo. Nosotros prácticamente desde los consejos de gobierno en las muchas comunidades tenían en sus normativas internas. Muchas Ajá. comunidades, hoy en día en algunas comunidades la estructura, ¿no? La gran mayoría de las comunidades de estructura tienen. ¿Sabe qué, compañeros? Mencionar nomás en el pueblo de Salasaca, en algunas comunidades de Salasaca dice 10 de la noche, 11 de la noche pueden ser hijos del presidente de la República, ¿no? Y punto. Puede venir el presidente de la República, ¿no? Acá se cerró y punto. Entonces, esas normativas sí existen, no solamente nosotros, los consejos de gobierno, estamos viendo como el gobierno nacional solo te queda por 60 días. Eso viene de nuestras comunidades por Ajá. años, por cientos de años. Se tienen esa norma. Por eso en las comunidades tenemos nuestro control, pues, ¿no? Usted verá también cuando camina alguna comunidad, siempre hay un control, dice, bueno, algunos que no entienden, dice, ¿qué mismo será? Pues tal vez por el COVID, ¿no? Ujú. Los controles comunitarios es ya a cierto tiempo entran, o también algunas comunidades dicen, bueno, hoy en día ya están queriendo ya pues el tema de los robos de los ganados, algún mal integrante, o algún extranjero ha venido a estar ya pues haciendo cosas negativas dentro de la comunidad, ponen una alerta, dicen ya, bueno, hoy se cambió desde las 9 de la noche, se hace nuestra normativa, ¿no? Tema de la justicia indígena, hay un debido proceso. ¿Quién debe administrar justicia indígena? Son el Consejo de Gobierno, la Asamblea Comunitaria y la Asamblea General. No es aquí hacer dos, tres compañeros y llamar medio de comunicación, transmitir en vivo y hacer una plana Ujú. central y no. Claro. Hay su debido proceso, ¿no? Hay los ciertos debidos procesos de la justicia indígena, la purificación en Yahuinchina, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, no es que la justicia indígena hay que hacer por hacer nomás, ¿no? Entonces, el que Ujú. debe hacer no es ni siquiera, a veces interpretamos mal el teniente político, el presidente del GAT parroquial, el que fue elegido en una gran asamblea general comunitaria, él puede ejecutar en este caso el proceso de justicia indígena. Bien, don Alberto, para ir cerrando nuestro diálogo de esta mañana, las autoridades como los presidentes de las juntas parroquiales, los alcaldes, el prefecto, acá en Chimborazo han dicho, vamos a esperar lo que diga. En lo que tiene que ver con la fiesta del Paucarraimi, como lo conocemos, o del carnavalito, en otras palabras, ¿no? ¿Qué están pensando ustedes como dirigentes, ya que estas costumbres milenarias vienen desde nuestros abuelitos, de nuestros bisabuelitos y todo lo demás? ¿Va a haber fiestas de carnaval en las comunidades o el Pauca Reime en las comunidades o simplemente van a acatar lo que diga don Daniel Novoa, los prefectos y los alcaldes en la zona número 3, por ejemplo, me refiero a Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo? Sí, bueno, acá en estado de excepción algunas provincias están en ese sentido diciendo, posponiendo, ¿no? Esperemos que estos 15 días o tal vez este fin de mes tener algún resultado positivo, ¿no? En este estado de emergencia, pero ya el decreto está ejecutado. Algunas autoridades han dicho vamos a ser respetuosos del estado de excepción. En algunas comunidades dice que vamos a hacer también, ¿no? En algunas comunidades vemos ya, por ejemplo, ahorita, en este caso el Ministerio de Educación ha dicho de que todo va a ser virtual, ¿no? Pero también algunas comunidades, ¿qué han dicho? Están cerca del páramo. No tenemos el Zoom, no tenemos internet, ¿qué se va a poder hacer? Entonces se va a hacer también pues de manera presencial. En estos días se va a analizar también, teníamos invitaciones como autoridades también, había estas fiestas, pero dentro de la comunidad, si también ellos hacen la fiesta del Pauca Raimi que está en estos meses, tienen que tener una seguridad comunitaria, ¿no? Porque igual también tenían que hablar con las autoridades también, con las autoridades estatales. Pero sí, en ese sentido creo que hay que ser respetuosos, lo que dice también.
en esta emergencia de la inseguridad que está pasando como una guerra interna dentro de nuestras provincias, de nuestros cantones, y esperemos que en estos días no afecte a nuestros territorios, ¿no? Hasta ahorita no tenemos una información también, estamos ahorita desde la Ecuador y llamando, gracias a Dios no tenemos alguna información negativa que afecte a nuestros territorios, ¿no? En ese sentido, creo que en estos días hay que estar coordinando, pero sí hay que ser respetuoso en este caso de la emergencia que está pasando. La inseguridad puede afectar a nuestras comunidades si realizamos en esta época las festividades del Pauca Reina. Don Alberto, parte final de nuestra entrega informativa de esta mañana y la entrevista también. Las clases virtuales en la en la provincia de Tungurahua, donde usted vive, permanece la mayoría del tiempo, ¿cómo funcionan? Acá en Chimborazo tenemos ciertas dificultades porque no todos tienen acceso a Internet. O sea, no hay señales de, como dicen mis amigos técnicos, ¿no? No hay señal de vista para que el Internet llegue. Y en otros lugares sí. ¿Cómo funciona en Tungurahua el tema de las clases virtuales a propósito de aquello? En la provincia de Tungurahua, algunos profesores ya, como prácticamente gracias a los gobiernos comunitarios se tiene la seguridad también, conocemos en nuestras comunidades quién entra, quién sale, han podido hacer presencialmente, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero en la gran mayoría Ujú. tienen que ya los profesores, por obvias circunstancias en este proceso también, ¿no? El tema de movilización ha sido un poquito complicado, están haciendo virtual, pero en algunas comunidades, por ejemplo, cerca de ya de los páramos, en este caso de Chimborazo, de Carihuayrazo, ya prácticamente están haciendo presencial también, ¿no? Entonces hay que entender la situación, ¿no? Porque igual los maestros también no son todos de la comunidad, pues, ¿no? Ujú. Entonces en ese sentido hay que entender esa lógica, ¿no? Vemos también desde la estructura del Ecuarunar y que nosotros igual ahorita estamos más caminando en la estructura del Ecuarunar y nos has dicho, vea, compañero presidente, estamos en el páramo de Cayambe, nosotros estamos haciendo presencial, entonces felicitar, pero también tienen esa seguridad, gracias que en las comunidades hay esa seguridad, por eso vuelvo y repito, digo, chuta, no es el gobierno nacional a nuestras comunidades no invierte un centavo en la seguridad, hay que ser sincero, un centavo, pero el trabajo comunitario es que está ahí, da la seguridad, ¿no? Los gobiernos comunitarios. Eso, estimado. Don Alberto, gentil por haberme atendido. Esperemos que el tema del análisis del 15% pues llegue a las comunidades, a los barrios más alejados, donde tiene influencia la Ecuarunari. Gracias por atenderme. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, muy gentil. Yupa y Chama. 8 de la mañana con 29 minutos, las 8 de la mañana con 29 minutos. Fue el señor presidente de la Ecuador.